Buenas tardes, profesor. Me llamo Kevin Méndez y hoy junto a mis compañeros vamos a explicar sobre la violencia en la familia. Ahora voy a explicar qué es la violencia familiar. Bueno, es todo acto, acción u omisión que produce daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, verbal o hasta económico hacia una persona. Esto puede ocurrir tanto en público como en privado. Y en una situación violenta ocurre cuando una persona impone su poder sobre otras en forma agresiva, vulnerando sus derechos. También se dice que puede ser uso de la fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Ahora voy a explicar en qué nos centramos en la violencia familiar. Pues toda acción u omisión que consista en maltrato físico, psicológico, sexual, ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Ahora, ¿qué tipos de violencia habría en la familia? Pues la violencia intrafamiliar puede adoptar una o varias de las siguientes formas. Entre estas tenemos la violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica y violencia patrimonial. Bueno, la violencia psicológica pues nos dice que es todo acto u omisión que cause daño a la autoestima y salud mental de otros miembros de la familia. Dolor como perturbación emocional, alteración psicológica o hasta disminución de la autoestima de la mujer. Bueno, la violencia física son los actos de fuerza que causan daño, dolor y sufrimiento físico a las personas. La violencia sexual, pues son todos aquellos actos de connotación sexual directos o indirectos, perpetrados generalmente por el hombre contra la mujer. Es como un ejemplo de que la puede humillar, degradarla y causarle mucho sufrimiento en contra de su voluntad. La violencia económica son todas las medidas tomadas por el agresor u omisiones que afectan la sobrevivencia de la mujer o hijos, con el despojo o destrucción de sus bienes personales de la sociedad conyugal. Gracias, profesor. Mi nombre es André Fernando Suxocondori del curso Quinto G y le hablaré de las causas de la violencia familiar. Hablaremos de la violencia y algunos conceptos que trae con ella, como un poco de su definición, las consecuencias que trae al vivir en un ambiente hostil, el origen que podría tener la violencia familiar, la violencia doméstica o en pareja, y algunas cosas que tendremos que tener en cuenta. Primero sería un poco de su definición, que es un término utilizado para describir la violencia o el abuso de familiares o una pareja íntima como un cónyuge, un ex, un novio, una novia o alguien con lo que tienes una cita o alguien que tienes ya una relación sentimental. Otros términos utilizados para la violencia familiar podrían ser el maltrato de la pareja íntima, la violencia doméstica, maltrato infantil, abuso físico, violencia en el noviazgo y el acoso. La violencia familiar o doméstica es un tipo de abuso que se presenta cuando uno de los integrantes de la familia incurre de manera deliberada en el maltrato a nivel físico y emocional hacia la otra persona. La violencia familiar ocurre generalmente en el entorno doméstico, aunque también puede darse en otros tipos de lugares, siempre y cuando se encuentren involucrados dos personas que están en un tipo de relación o que ya tienen una relación. En las situaciones de la violencia familiar existen dos roles, uno que es el activo, que podría llamarse el maltratador, y el otro el pasivo, quien es el que recibe el maltrato. El maltratador suele ser una persona que impone autoridad, fuerza física o poder para abusar sobre el otro miembro de su familia.
Pasando a las consecuencias que trae al vivir en un ambiente adverso y hostil, que la violencia familiar es un problema muy grave que se está dando hoy en día, ya que causa daños irreparables tanto en las víctimas como en el agresor, ya que la persona que ejerce la violencia es porque en su pasado también pudo sufrir violencia, fue víctima de ella. Habitualmente este tipo de violencias no se produce de forma aislada, sino que sigue un patrón constante. Principalmente los sujetos pasivos son los que sufren serían las mujeres, los niños y las personas dependientes. Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso de poder y de confianza. Dada que la complejidad y variedad del fenómeno no es muy difícil de verse en el día a día. La violencia psicológica, conocida también, que es muy usada también en la violencia familiar, es un tipo de violencia emocional, es una forma de maltrato, por lo que se encuentra en una de las categorías dentro de violencias domésticas. La intención es que trae consigo es humillar, hacer sentir mal e insegura a la otra persona, deteriorando su propio valor. Difiere del maltrato físico, que es un poco más distinto, ya que este puede ser visto claramente y no es muy difícil de ser detectado. En la violencia psicológica se manifiesta a través de palabras hirientes, descalificaciones, humillaciones, gritos e insultos hacia ambas personas o hacia una persona. Ahora pasando a los orígenes que tiene, es que siempre se ha dicho que los problemas se originan en casa. Lo que vemos, lo que oímos, lo que nos enseñan y lo que aprendemos día a día. Nuestra formación, donde nos inculcan valores, pero lo que nos han enseñado es que dentro de la casa se educa, fuera de ella se aprende, ya que esto diría que lo que pasaría en tu casa, si tienes algunos problemas, tú podrías ser el causante en un futuro de actuar de la misma manera, ya que esto tendría relación que la persona que causa o el detonante sería al tratar de ejercer el poder. O hay algunos que detonarían, serían como las drogas, el alcohol, que serían lo que detonan las agresiones físicas y psicológicas en el entorno familiar. Sin embargo, no son las únicas. Este tipo de violencia sin duda está relacionado a la forma en la que se ejerce el poder, la jerarquía, quien tiene la autoridad dentro del seno familiar, sería alguna de las causas. Pasando a la violencia doméstica o violencia en pareja. Para empezar, todas las personas y todas las parejas son diferentes, por lo tanto tienen distintos puntos de vista, distintas creencias, distintas maneras de ver las cosas. A veces estas diferencias pueden crear conflictos que son normales en las familias, de crear conflictos, y también es normal tener conflictos en pareja. Pero aquí viene que es lo importante, que estos conflictos se tendrían que solucionar inmediatamente con o mediante el diálogo, el respeto mutuo, la tolerancia y la aceptación de las diferencias, que sería lo primordial para resolver un problema de pareja o un problema doméstico principalmente. Pero es importante saber que los conflictos y la violencia en pareja no son lo mismo, ya que la violencia no es normal y debemos hacer algo para detenerla. Muchas veces intentamos encontrar explicaciones que justifiquen el hecho de que alguien pueda ejercer violencia sobre otra persona.
Sin embargo, es importante recordar que ni el consumo del alcohol, ni el de las drogas, ni el estrés, ni el cansancio pueden ser un modo de justificar el maltrato que se dio a otra persona. Y para finalizar y para tener algunas cosas en cuenta, es que primero, ningún ser humano merece ser maltratado ni golpeado. Otro sería que la violencia es incompatible con la familia. Nadie debe vivir con miedo o ser lastimado o insultado o amenazado en su propia familia. La conducta de la violencia es un comportamiento inaceptable y constituye en un delito. Y quien maltrata es responsable de su acto. La creencia acerca de la provocación es un mito que sirve para justificar y tolerar la violencia. No hay nada que justifique la violencia en la familia. Gracias. Buenas tardes, soy Mireya Doviri-Quisbert del curso 5G. Voy a hablar acerca de lo que se puede hacer en caso de sufrir violencia intrafamiliar como métodos de prevención y finalmente un mensaje. Lo que se debe hacer en caso de sufrir violencia familiar es lo siguiente. Primero, guardar los documentos personales en un lugar seguro y accesible para llevarlos en caso de emergencia. Posteriormente, si el agresor actúa de manera violenta, lo mejor que puede hacer la persona es retirarse del lugar lo más antes posible para que luego acuda buscando ayuda en instituciones especializadas como por ejemplo la Defensoría de la Mujer o de los niños y adolescentes para buscar refugio temporal también. En caso de ser víctima de violencia intrafamiliar es necesario acudir a los servicios médicos para luego poner la denuncia correspondiente y apoyarse de una persona de confianza. Tratar de ser independiente económicamente, en la medida de lo posible, hacer un ahorro. Comuníquese con las autoridades si considera que su vida o la de su familia corre peligro, ya que por ley deberían brindarle la protección necesaria. Acérquese a las autoridades más cercanas de su comunidad y denuncie. Ante la posibilidad de que las víctimas de violencia intrafamiliar se vean impedidas de usar el teléfono de línea baja para denunciar este tipo de casos, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen FELCB habilitó 11 líneas de WhatsApp para que puedan enviar fotografías, videos e incluso la ubicación del lugar donde se produce la agresión. Los números a las personas que deben contactarse según su región son los que se muestran aquí en cada caso de cada departamento, además de la línea fija gratuita 814-0348. Ahora voy a hablar acerca de la prevención mediante procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia, atención emergente y seguimiento a mujeres en situación de violencia mediante botones de pánico, como muestro aquí. Cultivar en su familia y en usted el amor, respeto, cariño, confianza, igualdad y comunicación. También deben enseñar a sus hijos a respetarse a sí mismos y a los demás y saber escuchar las demandas y las opiniones de cada miembro de la familia para buscar posteriormente una solución. En el hogar deben evitarse las discusiones y enfrentamientos entre parejas y siempre se deben comunicar con respeto para aprender a escuchar también. Evitar parejas que sean celosos, alcohólicos, posesivos o agresivos. No debe permitir que su pareja lo maltrate ni que lo humillen, les den golpes o les grite. Y finalmente debe informarse sobre las leyes que nos protegen en contra de la violencia.
Lo último es el mensaje, que sería de que nada de lo que hagas o digas merece que te traten con violencia. No justifiques la violencia familiar. Denuncia antes de que sea tarde y ya no puedas. Gracias.